Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. A ver, vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar este capítulo 7 que cierra la primera parte del curso, que se denomina preparación del proyecto, ¿no? Nuestro curso se denomina preparación y evaluación de proyectos. Y la primera parte del curso es la preparación del proyecto, ¿ya? Entonces, con el presupuesto de inversión se cierra. En las carreras donde la materia es semestral, pues con esto se termina el primer semestre, ¿no? Con presupuesto de inversión. Y evaluación ingresa una materia de segundo semestre. ¿Qué tenemos en el presupuesto de inversión? Este es nuestro contenido. Significado de inversión en el diseño de proyectos. Modelo de presupuesto de inversión. Notas al modelo de presupuesto de inversión. Balance de apertura. Conclusión de preparación del proyecto de inversión. ¿Ya? Ese es el contenido de este capítulo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a desarrollar, significado de inversión, ¿no? ¿Qué es inversión? En el diseño de proyectos, ¿no? Ya. En el diseño del proyecto, la inversión es la elaboración del presupuesto de asignación de recursos del capital del emprendedor para gastos en elementos de activo fijo, gastos en elementos de activo diferido y constitución de fondos del capital del trabajo. ¿Ya? El ciclo de operaciones. Entonces, es una elaboración del presupuesto, ¿no? Para crear la empresa. Para crear la empresa vamos a gastar el presupuesto en elementos de activo fijo, máquinas, equipos, en elementos de activo diferido. El activo diferido acá es el costo de estudio de proyecto, está también los gastos de organización, ¿ya? Y luego está la asignación de recursos a los fondos para capital de trabajo, ¿no? Entonces, el modelo del presupuesto de inversión. El modelo tiene los componentes de inversión fija, lo que había indicado, máquinas, equipos, etc. Luego tiene los gastos de capital previos a producción. Esos gastos de capital previos a producción son los gastos de
organización, ¿no?, que ya hemos presentado, y el costo de estudio del proyecto, ¿ya?, y el gasto o el costo de la administración del proyecto. Y viene luego el capital de explotación, ¿no? Son unos fondos que se va a asignar a la empresa. Aplicación para los datos de la granja avícola, ¿no? Es el laboratorio número 1, presupuesto de inversión de la granja avícola, ¿no? Como ven ustedes, aquí tengo los componentes: inversión fija, gastos de capital previos a producción, capital de explotación, ¿ya? En la inversión fija está pues terrenos, obras civiles, equipos, muebles, vehículos. Son los elementos de activo fijo de la nueva empresa que estamos constituyendo. Estos datos ya los hemos visto, que el terreno costaba tanto, que la obra civil está calculada arriba, ¿no ven? Tanto, que los equipos, 1.200. No hay muebles, no hay vehículos. Entonces, la inversión fija es 70.280. Los gastos de capital previos a la producción se denomina inversión diferida. Estos gastos de capital es el costo de estudio del proyecto que ya hemos calculado, 10.700. El costo laboral de ejecución, el empleado, ¿no?, que va a dedicarse a comprar las máquinas, los equipos, etcétera, 5.400. ¿Ya? El gasto de organización, están los costos del MIT, inscripción al fondo de empresa, todas esas cosas. Eso se denomina gastos de capital previos a producción. También toma el nombre de inversión diferida. ¿Ya? El capital de explotación. ¿Ya? Hay un fondo del inventario de suministros para iniciar operación, ¿no? Un fondo de productos en proceso cuando corresponde, ¿no? Hay un fondo de inventario de productos terminados cuando corresponde. Hay un fondo para alquileres, si es que se va a alquilar. No ve que hay que pagar por anticipado el alquiler de un mes, por lo menos. Hay un fondo de lanzamiento de la estrategia comercial, ¿no?, de presentación de la empresa, ¿ya? Y hay caja de contingencia, caja para cancelar alguna deuda que pueda surgir en los primeros meses, ¿no? Una caja de contingencia. Sumando el capital de explotación, gastos de capital previos a producción y la inversión fija, tienen el total de la inversión, ¿ya? 123.708. De estas cuentas que están acá, que están viendo ustedes, casi todas han sido procesadas, o sea, ya están en el proyecto que hemos elaborado, ¿no? Nos hemos referido a las obras civiles, nos hemos referido a los equipos que hay que comprar, al costo de estudio del proyecto, al costo laboral, de ejecución, a los gastos de organización. Nos hemos referido a estos fondos de inventario de productos en proceso. Esto hay que explicar, ¿no?, porque hay que hacer esto, preparar estos datos, ¿ya? El capital de explotación, esto hay que preparar. El resto de la información ya está hecha, ya tenemos. Ustedes ya tienen esos trabajos. Entonces, una parte ya del presupuesto de inversión ya está elaborado, ¿no?
El presupuesto de inversión, total de inversión, es el requerimiento al emprendedor. Para crear su empresa, usted necesita 123.709. Ya, ese es el requerimiento del emprendedor, ¿no? En máquinas, vamos a comprar máquinas, equipos, inversión fija, se va a gastar 70.000. En gastos de organización, de estudio del proyecto, se van a estar 17.000. Y tiene que dejar un capital de explotación para que inicie operaciones. Aquí dice 38.000. Entonces su inversión es 123.000. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo, ¿no? Como les he indicado, estoy llevando 2 proyectos, ¿no? Un proyecto de zona rural, es el de zona rural, una granja avícola, en la que tenemos que construir la granja. Por eso hay obras civiles, ¿no? ¿Ya? Y hay otro proyecto que es el de una empresa muy pequeña en la ciudad, ¿no? Una microempresa. Igualmente, su composición es inversión fija, gastos de capital previos a producción y el capital de explotación. ¿Ya? En este caso no hay terreno, 0, obras civiles no hay nada. Aquí tienen máquinas y tienen muebles, ¿no? Como parte de la inversión fija. En gastos de capital previos a producción tienen el costo de estudio de proyecto, hay que pagarlo. El costo laboral de ejecución, es decir, para fundar la empresa, es otra empresa, ¿no?, la que funda, y aquí están los gastos de organización, ¿ya? Esos son los gastos de capital previos a producción. Casi toda esta información ya les hemos dado, ¿no? En el capital de explotación, acá hay un inventario de suministros. ¿Con qué materia prima vas a comenzar a producir? Aquí está el fondo de inventario de suministros. Luego, en este tipo de empresas hay un fondo para productos terminados. Se tiene que mostrar, ¿no? ¿Ah? No puedes abrir una tienda y decir, aquí voy a vender blue jeans. Ah, qué bien. ¿Y dónde están los blue jeans? ¿Ah? ¿Cuándo llegan los blue jeans? Entonces, así, ¿verdad? Los blue jeans tienen que estar, ¿no? Entonces, ¿qué significa que estén los blue jeans? Que es un capital que hay que movilizar, ¿no? Por eso se llama Fondo Inventario de Productos Terminados. Tenemos que tener en muestra, ¿no?, los blue jeans, ¿no? Entonces, en algunos proyectos no puedes abrir una tienda si no tienes la muestra, ¿no? Entonces, acá tienes, eso hay que calcular. Luego, en proyectos, microproyectos, hay una garantía de acceso local. Entonces, es un fondo para alquileres, ¿no? Le dice a uno 3 meses de alquiler anticipado, 2 meses de alquiler anticipado, 1 mes, etc. Entonces, habrá que calcular el alquiler anticipado. Es un fondo, no es un gasto. Se lo van a uno le devuelven cuando se va. Hay un fondo de lanzamiento de estrategia comercial, ¿ya? Y para iniciar operaciones hay que presentarse entre la sociedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, un lanzamiento, publicidad, ¿ya? Ese es el capital de explotación, ¿no? Luego tenemos caja de contingencia nuevamente. Acá hay una formulita que vamos a desarrollar para alguna eventualidad. No podemos empezar la empresa sin dejar nada en caja. Algo tiene que ver en caja o en banco.
para que puedan atender algún problema que se va a presentar. ¿Ya? Vamos a ver el criterio. Tiene que haber algún criterio para calcular la caja de contingencia. Y eso es total inversión. ¿Ya? Total inversión son 3 componentes. La inversión fija, que, ¿no?, los gastos de capital previos a producción y el capital de explotación, ¿no? Esos son los componentes del presupuesto de inversión. ¿Ya? Presupuesto de inversión. Presupuesto es la asignación de recursos, ¿no?, para invertir, ¿ya?, para crear la empresa. Nosotros estamos terminando el proyecto, ¿no? Ya estamos terminando el proyecto y para eso tenemos ya el presupuesto de inversión. Entonces aquí tenemos notas al modelo de presupuesto de inversión. Vamos a explicar cada una de las cosas. Ya lo he hecho, pero voy a volver a explicar, ¿ya? Los elementos, notas a inversión fija o tangible, ¿no? Los elementos de inversión fija se cuantifican considerando las listas de elementos de activo fijo, construidas en base a los sondeos de mercado para estimar la tasa de depreciación de acuerdo a norma legal. O sea, aquí cuando hablo yo de inversión fija, hablo de los elementos de activo fijo, ¿no? Ya, ¿cuáles son? Máquinas, equipos, muebles. Y en la práctica anterior, cuando tenían que calcular la depreciación, entonces han tenido que preparar las tablas donde están los activos fijos que se deprecian, ¿no ve? La depreciación es parte del costo fijo. Si ustedes no tenían eso, no pueden hacer costo fijo, porque entra la depreciación. Entonces ya tienen los elementos de activo fijo, los valores, ¿no?, los importes, cuánto va a costar, las máquinas, los equipos, los muebles, ya tienen, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos de activo fijo? Cuando corresponde el inmueble, el terreno, la construcción, máquinas, equipos, vehículos, muebles, otros enseres que se deprecian. Entonces esta parte del trabajo ya está hecha. No hay más que buscar en una práctica anterior qué elementos se deprecian, ¿no? Tienen ya sus tablas, ¿ya? Gastos de capital previos a producción. Estos gastos se denominan de capital porque es el emprendedor que tiene que poner el dinero para que pueda elaborarse el proyecto, ¿no? Por eso vamos a ver lo que dice acá. Por ejemplo, el costo de estudio del proyecto, ¿no? El proyecto tiene un costo, ¿sí? Ya hemos visto, hemos hecho el cálculo. Tenemos un importe del costo de estudio del proyecto. Si no me equivoco, es la práctica 1 o práctica 2, una de las primeras prácticas es costo de estudio del proyecto. Luego está el costo laboral de la administración del proyecto, o sea, de fundación. Es otra empresa, son otras personas las que compran las máquinas, los equipos. Luego está los gastos de organización, ¿no? Necesitas NIT, necesitas registro de funda empresa, ¿no? Y hay algunos otros gastos. Entonces, esos datos ya los tenemos. Nosotros, felizmente, a esta altura del partido, ya tenemos todos estos importes. No hay más que buscarlos en el proyecto que hemos hecho, ¿ya? Bien, esos son los gastos de capital previos a producción. Luego está notas al capital de explotación o capital de trabajo. Lo último, ¿no? Ahí nos falta hacer algunos cálculos, ¿ya? El diseñador debe considerar que para iniciar el ciclo de operación
es necesario contar con un capital de trabajo, ¿no? No, pues si ya tenemos máquinas, equipos, todo, adelante, comenzamos. Sí, y los suministros que vamos a transformar. Tiene que haber algún cálculo, ¿no? El diseñador debe considerar que para iniciar el ciclo de operación es necesario contar con un capital de trabajo, ¿no?, que permita comprar suministros o inventarios antes de recibir pago por venta de productos o servicios. Además, es recomendable contar con fondos para el lanzamiento del producto. Hemos dicho que hay que hacer publicidad. Bueno, hay que ponerse el fondo, ¿no?, para el anticipo de alquileres. Nadie le deja a uno entrar a un local sin que pague el anticipo, el alquiler por anticipado, ¿no? En unos casos es un mes, en otros 2, en otros 3 meses. ¿No? Depende de negociación, pero hay que tener el fondo, ¿no? Hay que tener el fondo para anticipo de alquileres, garantía de acceso al inmueble. En algunos casos, la decisión de acceso al inmueble es un anticrético. Entonces hay que tener el dinero estimado para tomar el anticrético. Ya no habrá alquileres, ¿verdad? En algunos casos. Y eso es lo que está escrito aquí con letra menuda. Ya dice lo siguiente: fondo inventarios iniciales, ¿no?, de suministros. Fondo inventario de suministros. Si voy a hacer tortas, bueno, para empezar a producir las tortas necesito harina, levadura, agua. Necesito los suministros. Si no, no empiezo, ¿no? Y ese dinero está en un fondo, ¿no? Tiene que estar en un fondo. Si voy a hacer pantalones, ¿no?, necesito dinero, ¿no?, para los brochés, para la tela, para el hilo, para los botones. No puedo comenzar operaciones si no tengo esos elementos, ¿no es cierto? Tengo que tener el dinero. Nosotros calculamos el dinero. Entonces, fondo inventario de suministros para comenzar operaciones. Lo que decía de productos terminados, es necesario inmovilizar parte de los productos terminados para que se pueda mostrar, ¿no? ¿Qué vende usted? Chompas de alpaca. ¿Y dónde está? No se ven las chompas. Sí, sí, está acá. Entonces, aquí tengo las chompas, se muestra. Pero eso significa inmovilizar dinero. Tiene que haber un fondo. No, las chompas cuestan, tiene que haber un fondo que pone el empleo. Y eso va a dar vueltas, ¿no? Y ese inventario de producto terminado es para la muestra. Se vende, se lo repone. Se vende, se lo repone. Se vende, se lo repone. Luego tiene que haber, luego hay otro tipo de fondo que es muy importante, que es de productos en proceso, ¿ya? Eso se da cuando el ciclo de producción dura meses. Para nuestro proyecto de granja avícola, no podemos iniciar antes de que crezcan los animalitos. Esos animalitos en proceso de crecimiento son productos en proceso. Los productos en proceso se constituye este fondo cuando el ciclo, la duración del ciclo de producción es mayor al día, digamos, ¿no? Que duran meses. Una granja avícola que son 2 meses necesita para que los pollitos estén grandes. En una granja de cerdos son 8 meses, más o menos, hasta que nacen, hasta que se los pueda vender. Son productos en proceso. En un cafetal, ¿no?, hay una operación
plantar, ¿no?, los cafetos chiquitos, ¿ya? Y eso va a tardar más de un año, 3, 4 años, hasta que crezcan y empiecen a dar fruto. Esos años hay que limpiar, ¿no? Estamos en zonas que tienen mucha vegetación. Entonces hay que limpiar, deschumarse, limpiar, ¿no? Otros dicen corear, creo que es aymara, ¿no? Ya, entonces hay que limpiar para que crezcan bien el capital, los cafetos, ¿no? Y son productos en proceso, ¿ya? Entonces, en proyectos que emplean la naturaleza como transformador, tienes productos en proceso. La naturaleza toma su tiempo para producir, ¿no?, el tiempo de gestación de los animales, ¿ya? Luego está acá el fondo de alquileres anticipados. Es una garantía de acceso, ¿no? Nadie le permite entrar a un local sin pagar la garantía de acceso, ¿no? Y es como un adelanto de dinero que no es costo, porque a uno le van a devolver. Sí, obviamente, si trata bien el local, al salir del local se lo van a devolver. Aquí está la garantía que ha dado, ¿no? Luego hay un fondo de anticréticos y corresponde, ¿no? Puede ser que no nos interese alquileres anticipados y deseamos más bien tomar en anticrético. Entonces hay que calcular cuál es el fondo, ¿ya? Luego tiene el fondo de lanzamiento de producto, ¿no? Cualquier producto que va a ser nuevo tiene que ser presentado en sociedad, ¿no? Están produciendo blue jeans nuevos, chompas de alpaca nuevas, tortas, etc. Y finalmente, caja de contingencia. Puede ser que las ventas el primer mes no sean las programadas, ¿no? Puede costar entrar al mercado. Entonces tiene que haber un fondo para poder pagar, por ejemplo, los impuestos o para pagar a los trabajadores. Porque los trabajadores que entran a una empresa no entran, pues, pagados por adelantado, ¿no? Contratan a un trabajador y le dicen, esperas a fin de mes, ¿querés? Ya vamos a tener el dinero y te vamos a pagar. ¿Y qué tal si no venden? No vas a empezar así con los trabajadores. Oye, no hemos vendido. Aguantate pues 8 meses. Eso no está bien, ¿no? Entonces tiene que haber un fondo de contingencia para un caso en el que no haya tanto éxito en las ventas, algo así. No vuelva el dinero. Ya. Muy bien, ese es el presupuesto. Entonces ahora yo empiezo a explicar estos fondos. ¿Ya? Empiezo a explicar cada uno y cómo vamos a calcular, ¿no? Eso es. A ver, aquí hay alguien que quiere hablar. Disculpe, ese fondo de inversión, ¿para qué tiempo de producción hay que calcular? La pregunta es buena, che. Y yo no había pensado en ese punto. Daba por entendido, ¿no? La pregunta es, ¿para qué tiempo hay que calcular? Para toda la vida es, ¿no? Si estás creando una empresa y se supone que la empresa tiene una vida de 99 años, ¿no? Así dice, se crea una empresa por un tiempo de 99 años, ¿no? Eso es para toda la vida. ¿Por qué digo para toda la vida? Porque por la propia composición, pues, de la inversión, ¿no? Aquí estamos hablando
de la composición de la inversión. Esa es la composición de la inversión. Entonces, con estas máquinas, muebles, estamos creando la empresa. Las máquinas tienen 10, ¿cuántos años de vida? Creo que 8, ¿no? A 12,5 se deprecia. Vida útil, pero una máquina puede durar mucho más, ¿no? Y los muebles, vida útil 10 años, pero un mueble puede durar 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, estos elementos de activo fijo es para toda la vida de la empresa. Y cuando ya están muy utilizados, se ha constituido un fondo de depreciación de máquinas a depreciación acumulada, que permite reponer, ¿no? Con máquinas nuevas las máquinas que ya han sido dadas de baja. Para eso está la depreciación a depreciación acumulada, ¿ya? Entonces, estos elementos de activo fijo son los que aseguran la vida de la empresa por muchos años. Estos otros son gastos de capital que se han tenido que hacer para organizar la empresa, ¿no? Se ha tenido que pagar a los proyectistas, se ha tenido que pagar a alguien que vaya a comprar máquinas, equipos, etcétera, y los gastos estos que nos permiten echar al mercado. Que se va a devolver ese dinero, porque acá hay una amortización de activo diferido. Y el capital de explotación también es para toda la vida, ¿no? Porque si bien voy a comprar un inventario inicial de suministros, ¿verdad? Tengo que dar el dinero, pero ese inventario va a ser renovado, ¿no? Tiene que ser renovado. Se acaba, se renueva, se acaba, se renueva, ¿no? Se acaba al ingresar a producto. Por ejemplo, voy a hacer más raquetas. Entonces tengo que tener un inventario de harina. Será para un determinado tiempo, una semana, un mes. Entonces tengo que dar el presupuesto. Eso va a empezar a ingresar la harina en la producción de pan. Pero estoy recuperando la plata y nuevamente compro el inventario, ¿no? Entonces, a la pregunta que ha hecho el compañero, la compañera no sé, no me fijaba si era chico o chica, a la pregunta que ha hecho, la respuesta es para toda la vida de la empresa. La inversión es para toda la vida de la empresa, ¿no? Aquí es por eso decimos presupuesto, inversión, requerimiento al emprendedor. ¿Cuánto tiene que poner para crear la empresa? ¿Ya? Eso es. Bien, ahora entonces vamos a explicar cada uno de los ítems en esta parte del capital de explotación, ¿no? En esta última parte del presupuesto, capital de explotación. El resto, todos los otros componentes ya han sido explicados, ya los tenemos como datos. Si hemos elaborado nuestras prácticas, ya están, ¿no? Ya está esa información hecha. Lo único que nos falta es esta información sobre el capital de explotación. En partes está hecho incluso, ¿no? Ya está en partes hecho. Ahora solamente hay que ponerse de acuerdo sobre su lógica, ¿no? Sobre la lógica que hay para hacer los cálculos, nada más, ¿ya? No tasa capital de explotación o capital de trabajo. El diseñador debe considerar que para iniciar el ciclo de operación es necesario contar con capital de trabajo que permita comprar suministros o inventarios antes de recibir pagos por ventas de productos o servicios. Además, es recomendable contar con fondos
para el lanzamiento del producto, ¿no? Para la publicidad, para la presentación en sociedad, ¿no? Existimos, hacemos tal cosa, no sé qué. Para anticipo de alquileres, garantía de acceso al inmueble, de anticrédito si corresponde, ¿no? Eso es, entonces es necesario tener algún criterio, ¿ya? Y comenzamos entonces. Fondo inventario inicial de suministros, ¿ya? FIS. El fondo se aplica o se calcula, ¿no? A los proyectos de inversión que tienen un ciclo productivo de duración menor a los 30 días, ¿no? Dando la posibilidad de recuperar el capital de operación desde el primer mes de ventas. Como ya conocemos nosotros, ya ustedes ya han preparado el tema de producción con secuencia lineal, con secuencia paralela, ya han calculado la duración de las actividades de producción, ¿no? En consecuencia paralela, no entonces simultáneamente, pues se han dado cuenta que muchos productos tardan horas en ser elaborados, ¿no? Horas, ¿no? Un pollo al espiedo, por ejemplo, máximo 2 horas. Es el tiempo de cocción. En ese tiempo de cocción, simultáneamente, están haciendo las guarniciones, ¿no? Que arrocito, que yuca, que plátano, están haciendo 2 horas, ¿ya? Entonces, la duración del ciclo es pequeña. Hemos visto ejemplos o casos en los que por división de trabajo un pantalón pueden hacer en una media hora. Si son 2 o 3 personas, cada uno corta, el otro cose, el otro termina, trabajando en forma simultánea. Entonces, este fondo de inventario inicial de suministros es para proyectos. Se calcula en caso de proyectos cuyo tiempo de duración del ciclo es corto, menor a los 30 días, ¿ya? En consecuencia, no es aplicable pues, al proyecto de una granja avícola, porque en una granja avícola los animalitos tardan 2 meses en crecer. Ya no es aplicable. Ahí hay que hablar de productos en proceso. Los cerditos, peor todavía, 9 meses tardan, 8 o 9 meses en crecer, ¿no? A eso hay que aumentarle plata para la gestación propiamente, en el útero, ¿no? Hasta que nazca. Nacen a los 220 días. ¿Ya? Son varios meses. Ya. Entonces, ya solo es aplicable este inventario, fondo de inventario, a proyectos cuyo duración de ciclo sea menor al mes, ¿ya? El FIS, este fondo de inventario, es una función de la minimización del requerimiento de capital en inventarios. Esta depende de condiciones de mercado de cada suministro y en particular se relaciona con el tipo de oferta de cada suministro. Distinguimos suministros como oferta permanente, oferta estacional y suministros sin oferta nacional. Entonces, este fondo tendría que ser el más pequeño posible, porque es una inmovilización permanente de dinero en la empresa, ¿no? Comprar los suministros. Ya,
Pero no puedes tener suministros para un día. Imaginas que si estás haciendo, no sé, si estás haciendo tortas, todos los días no vas a ir a comprar harina, ¿no? No es muy coherente, ¿ya? Todos los días ir a comprar harina para hacer las tortas. En la mañana anda a comprar harina, anda a comprar harina. El tiempo, ¿no? Entonces tiene que haber algún tiempo razonable, ¿ya? Para el que vamos a calcular un fondo para que esté ahí como inventario, ¿no?, de suministros, para no ir todos los días al mercado. Pero además de ese criterio que corresponde a la demanda, cuánto vamos a comprar, es necesario ver la oferta. Hay suministros que tienen oferta permanente, es decir, que los encuentras cualquier día de la semana. Hay negocios que se dedican a tener la oferta. Por ejemplo, si necesito azúcar, harina, hay negocios que lo único que hacen es vender, ¿no? Vender estos elementos. Los encuentras todos los días. Están en la calle Murillo, están por el Salmón aquí en La Paz, en La Hollada, en el Alto, no sé muy bien. Pero hay una serie de negocios donde tienes todo el mes la oferta. Si voy a hacer ternos, aquí en la ciudad de La Paz, en La Hollada, ahí por la Garita de Lima, la calle Linares, la calle Nathaniel Aguirre, creo que se llama, hay telas, ¿no?, para venta todo el año. La oferta es permanente, ¿no? En la Oyustus igual hay telas para hacer ternos, trajes, para hacer camisas todo el año. Es un negocio de ellos. Entonces la oferta es permanente. Pero hay algunos suministros que tienen oferta estacional, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, solamente en tiempo de cosecha hay el producto. Si uno está haciendo un proyecto de una fábrica de azúcar, tiene que comprar la caña. La caña de azúcar tiene oferta estacional. Hay un tiempo de cosecha. En ese tiempo de cosecha los precios bajan y hay que comprar ahí. Entonces ahí el fondo tiene que servir para comprar en tiempo en el que el precio es más bajo, la cantidad de suministros que necesitas, ¿ya? En el caso del café, por ejemplo, el café, si voy a tener una torrefactora de café, necesito el café pergamino, el que viene de Junkers. Se llama café pergamino. Ese café, ¿no?, en tiempo de cosecha hay a la venta. Hay un mercado de vendedores de café, ¿no? Hay a la venta. No hay muchos, pero hay a la venta. Hay que tener el dinero y comprar, porque después desaparece, ¿no? Desaparece. Hay especuladores, ¿no?, que cuando ha pasado ya el tiempo de cosecha, los 3, 4 meses, empieza a subir el precio. Entonces, por razón económica, tienes que tener capital para comprar cuando está el precio más bajo para todo el año. Para todo el año. Y hay otros suministros que no hay oferta nacional. Seguramente los que producen químicos, medicinas, ¿no? Muchos de suministros son traídos del extranjero. Entonces no hay oferta nacional. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estimar que va a haber todo un proceso de negociación antes de comprar del extranjero. Sondeos de mercado, negociación, transporte, aduanización, retiro de la aduana, toma meses, ¿ya?
esa consideración necesaria es ser. ¿Hay oferta permanente? No hay problema. Ya el tema es qué cantidad debemos tener de dinero para hacer la compra, si hay oferta permanente. Si hay oferta estacional, bueno, habría que comprar para todo el año los suministros, ¿no? Una torrefactura de café tiene que comprar para todo el año cuando el precio es bajo. O una fábrica de azúcar, ¿no? Para todo el año. Y si no hay oferta nacional, hay que hablar con los expertos en qué tiempo se hace una importación, cuántos meses. ¿Ya? La fuente de información de suministros es el programa de abastecimiento. Entonces acá estamos diciendo, ¿y qué suministros necesitamos? Pero has elaborado pues un programa de abastecimiento. Entonces están todos los elementos, ¿no? Y el cuadro de otros suministros variables, ¿ya? No es cuestión acá de decir, y ahora inventaremos lo que tenemos que comprar para empezar a producir. No tienes que inventar, ya está inventado, ya está en el programa de abastecimiento, justamente. Ahí se ha estimado para la capacidad de producción qué suministros se deben comprar, ¿no? Entonces ahí uno puede identificar oferta permanente, oferta estacional, o esto hay que importar, no hay en Bolivia, hay que traer del extranjero. En tu programa de abastecimiento está toda la información, ¿ya? Bien, entonces cada caso hay que considerar cuánto va a ser el fondo. El tema es acá, ¿qué presupuesto vamos a dar? Ese es el tema, ¿no? ¿Qué presupuesto vamos a inscribir en el presupuesto de inversión para este fondo de suministros? ¿Qué presupuesto vamos a inscribir? ¿No? Ya, ese es el tema. Ya, hay que calcular, hay que dar una cifra. Entonces acá está el desarrollo de criterio sobre cómo calcular, ¿no?, el fondo de suministro de oferta, si la oferta es permanente, es decir, que encuentras en el mercado los suministros todo el año. Hay negocios que se dedican todo el año, no hay problema, ¿no? Comercializadores del suministro ofrecen el bien durante todos los días del año, en condiciones de estabilidad macroeconómica, a precios con variación mínima, ¿no? En consecuencia, no es necesario asignar capital para compra de suministros de un año de producción y se minimiza el aporte de capital para dotar un fondo equivalente al ciclo tributario mensual, es decir, asignar a la nueva empresa recursos que sirvan para la compra de suministros de un mes de actividad. Como ustedes conocen, para pagar los impuestos, el IVA crédito fiscal, ¿no?, se hace la declaración de pago de impuestos mensual, ¿no? Y así uno puede descontarse el IVA débito y tener el IVA a pagar, ¿no? Como la declaración de impuestos es mensual, entonces valdría la pena tener el inventario de un mes de suministros, de manera tal de que podamos aplicar el IVA crédito fiscal, ¿no?, y bajar el costo de los suministros, porque el IVA crédito no los van a devolver, ¿no? Es decir, se resta del IVA débito fiscal, ¿no?, del impuesto al valor agregado, ¿ya? Entonces, ese es el criterio. Si hay oferta permanente, compramos suministros o les dotamos de dinero para que el gerente
de la nueva empresa tenga para un mes de actividad, para que tenga los suministros de un mes, ¿no? Tiene dinero para poder aguantar los primeros días en los que no va a haber ventas, ¿no? No van a haber ventas inmediatas, ¿no? Va a haber siempre un proceso de conocimiento del producto. Entonces, en la nueva empresa tienen que tener para poder ir comprando, produciendo, aunque todavía no se venda todo, ¿no? Pero por lo menos tener para un mes de actividad, ya un mes. Ese es el criterio, en base a la tributación, ¿no? En el supuesto caso de que todos los elementos del programa de abastecimiento y de otros suministros tengan fondo permanente, tengan oferta permanente, el fondo será FIS, Fondo de Inventario y Suministros, importe del programa de abastecimiento más cuadro de otros suministros variables dividido entre 12. Así de simple. No hay mayor complicación. Como ya tenemos el programa de abastecimiento y el cuadro de otros suministros, decimos, para que inicie operación esta empresa, les daremos un presupuesto de un mes del costo variable, ¿ya? Dividimos el costo variable del año que ya hemos calculado, lo dividimos entre 12 y ese es el presupuesto, el inventario de suministros. Si todos los elementos del programa de abastecimiento tienen oferta permanente. Eso sucede para la mayoría de productos, ¿no? Si vamos a vender pollos al espiedo, ya decimos, a ver, pollos al espiedo, ¿cuáles son los suministros? El pollo y todas las guarniciones que hay para complementar al pollo, ¿no? Que yuca, plátanos, fideos, arroces. Bueno, eso hay en mercado todo el año. Hay gente que vende eso. No hay por qué preocuparse, pero por lo menos dale para que compre para un mes, que tenga dinero, ¿no? Que no esté así sujeto del cuello. Tengo que vender porque si no, ¿cómo voy a reponer mañana? ¿No? Si es que no se vende. ¿Cómo voy a reponer el inventario? ¿Cómo voy a reponer los suministros? ¿No? En cambio, si hay para un mes, un poco más, con calma, ¿no? Con calma. No se vende, no hay problema. Seguimos produciendo, ya se va a vender, ¿no? Igual si es textiles, ropas, lo que sea, ¿no ve? Ya, para un mes. Entonces, es el criterio, ya. Aplicando al laboratorio de zona urbana, recuerden que yo tengo un laboratorio de zona urbana, donde se indica que el programa de abastecimiento es de 60,000 para todo el año y el cuadro de otros suministros 6,000. ¿Cuál era el programa de abastecimiento en este caso? Es comprar los fierros, ¿no? El aluminio para hacer las ventanas, los cátodos, todas esas cosas, ¿no? Y en el cuadro de otros suministros tienes la energía eléctrica, agua de baños, etc. En ese laboratorio se dice, ¿no? El programa de abastecimiento es de 60,000 para todo el año, ¿ya? Se ha calculado en base a las bases de usos, etc. Y el cuadro de otros suministros, 6,000. Entonces decimos, esto tiene oferta permanente. Hay gente, hay negocios que venden estas barras de aluminio, etc. Entonces, el fondo de inventario no es más que sumar el programa de abastecimientos más el cuadro de otros suministros. Esa suma es el costo variable. Lo divides entre 12 y te queda 5,500. Ese es el presupuesto que hay que dar, ¿no? Ahí en nuestro presupuesto de inversión tiene que figurar 5,500 fondo de inventario de suministros, ¿no?
Y creo que así está en el proyecto. Aquí. ¿Está bien? ¿De dónde has sacado 5.500? He dividido el programa de abastecimiento del año más el cuadro de 8 suministros, que es el costo variable, entre 12. Estamos dando un fondo para que aguante un mes. ¿No? Aguante un mes. Tenga suministros para un mes. ¿No? Para que aguante un mes. ¿No? 5.500. Su ciclo de producción es de horas, no es de, no dura meses. Ahí tienen entonces con su laboratorio, corresponde al cuadro de inversión del ejemplo de simulación. Bueno, ese es el texto número 32, ¿no? Y esto continúa con otro texto. Hay que buscarlo, el texto. Buscaremos el texto. Bueno, esto ya está terminado. Pasamos ahí. Aquí está otro texto. Texto 83. Continuación de capital de explotación es el texto. En punto anterior se ha presentado el presupuesto del Fondo de Inventario Inicial de Suministros para diseños de proyectos cuyo ciclo de producción dura desde horas hasta un mes. Se consideró el caso de suministros con oferta permanente. ¿Qué pasa si el suministro tiene oferta estacional? Si depende de cosecha solamente. Por ahí que me están diciendo acá. Disculpe, ese fondo de inversión, ¿para qué tiempo de producción hay que calcular? Y hay otros que están preocupados de las prácticas. Yo también, veremos eso que pasa al finalizar, ¿ya? Y ya respondí las dos preguntas, ¿no? En punto anterior se ha presentado el presupuesto del Fondo del Inventario Inicial de Suministros para proyectos cuyo ciclo de producción dura desde horas hasta un mes. Se consideró el caso de suministros con oferta permanente. Hay suministros que tienen oferta estacional. Por ejemplo, el café pergamino, en tiempo de cosecha hay, ¿no? Luego, si voy a hacer dulce de mandarinas, por ejemplo, en tiempo de cosecha hay mandarina, ¿no? Si voy a hacer azúcar, en tiempo de cosecha hay azúcar, ¿ya? Y cuando se da el tiempo de cosecha, el precio es más bajo. Por la oferta, ¿no es cierto? Hay gran oferta, pues el precio baja. Ese es el tiempo en el que hay que comprar los suministros para todo el año, ¿no? Porque después empieza a subir el precio. Los costos subirían, ¿no? Para poder producir, ¿ya? Entonces, suministro de oferta estacional. La producción agrícola del sector primario tiene oferta de mercado a precio bajo en tiempo de cosecha. Por tanto, será prudente dotar de un fondo que corresponda al ítem del programa de abastecimiento de toda la gestión, ¿ya? Ejemplo, en el diseño de proyectos de tostación de café, en el programa de abastecimiento se tiene café pergamino, es el grano, que figurará como inventario inicial por el importe que corresponde a toda la gestión. Otros elementos del programa de abastecimiento, como azúcar, que son de oferta permanente, se considerará tomando el total dividido entre 12. FIS, importe del elemento con oferta estacional de un año
más importe de otros suministros con oferta permanente dividido entre 12. ¿No? Para hacer café tosado, escrito en bolsa, necesitas las bolsas, ¿no? Y los suministros son el café, que se lo muele, se lo tuesta, y el azúcar. El azúcar tiene oferta permanente en los negocios de la Luis Ramón, de la calle Murillo. Todo el año hay a la venta y los precios se mantienen, ¿no? Y las bolsas las producen las empresas que hacen bolsas, la papelera, por ejemplo. ¿No? Ellos todo el año te atienden, ¿no? No cambian sus precios de acuerdo a cosecha. No, todo el año te atienden. Ya. En cambio, el café no. El café en tiempo de cosecha baja, el precio después sube. Lo ideal, lo que dice la academia, diremos, es dividir y tener el dinero para comprar en tiempo de cosecha. ¿Ya? Pueden haber errores, a veces hay errores, ¿no? Pero un criterio es ese. ¿Ya? Tener dinero para comprar en tiempo de cosecha y tener ya el stock como para poder durante todo el año producir, ¿no? Suministros sin oferta nacional. Yo creo que ninguno de ustedes tiene este tipo de tema, suministros de oferta estacional. No he visto. Hasta el momento, ya nos falta muy poco para terminar de revisar todos los archivos, no he visto ni uno, ¿no? Entonces, en su caso, no habría por qué preocuparse, porque ninguno tiene un proyecto que tenga que transformar suministros de carácter estacional. No hay ninguno, ¿no? Entonces, solamente es el primer caso el que hay que aplicar, ¿ya? Hay otro tipo de oferta que es más peligroso todavía cuando no hay oferta nacional, ¿no? Es decir, hay que traer del extranjero, ¿ya? Hay que traer del extranjero. En esos casos, entonces, de acuerdo al criterio de los expertos y demás, uno tiene que preguntarse cuánto tiempo dura la negociación para importar desde el pedido, ¿no? Que lo atiendan los extranjeros, asegurar el pago, asegurar el transporte, generalmente tiene que venir por vía marítima, llega a puertos, de ahí tiene que viajar a La Paz, entra a aduana, hay que desaduanizar, toma meses, ¿no? Entonces, para estos casos tiene que haber un fondo que permita durante esos meses tener el suministro para los meses que va a tardar, ¿no? Hacer un nuevo pedido y seguir produciendo, ¿ya? En algunos casos los suministros deben ser importados por la empresa. En tal circunstancia, para iniciar operaciones, se tendría que tenerlos en almacén y realizar en forma previa la secuencia de actividades que corresponde a importación, a operaciones de importación. 1. Negociación de precio. 2. Apertura de creditivo. 3. Transporte marítimo. 4. Ingreso a aduana. 5. Retiro de aduana. La información de los expertos que conocen los tiempos usados por empresas en operación da una idea de fondos requeridos. Habría que preguntar a un experto, ¿no? En el supuesto de que todo el programa de abastecimiento es importado y toma 6 meses, el fondo será programa de abastecimiento dividido entre 2. Si nuestro programa, si el importe es 60,000, entre 2, 30,000. Ese tendría que ser el fondo, ¿no? Está el dinero listo, va a tomar 6 meses antes de iniciar operaciones, se hace el pedido, llegan los productos
se empieza a vender, se reconstituye el fondo para nuevamente hacer el pedido para otros 6 meses. Y así va a ir dando vueltas, ¿no? Hasta llega esta consideración sobre el fondo de inventario de suministros, en un fondo de materia prima, ¿ya? En el caso de ustedes, todos tendrían que constituir el fondo para un mes, nada más, ¿no? Dividir entre 12 el total de su programa de abastecimiento más el cuadro de 8 suministros, el costo variable entre 12. Y ese es su fondo, ya está, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hay productos en proceso que dura más de un mes? El caso de nuestra granja avícola. Fondo de productos en proceso, ¿ya? El fondo adquiere importancia en ciclos de producción que toman varios meses para convertir los flujos de entrada en flujos de salida, sea este un producto o servicio, circunstancia que se refleja en la imposibilidad de recibir desde el primer mes de operación el retorno por la venta que trae recursos para reiniciar el ciclo productivo, generando deudas con los proveedores de servicios y suministros. El fondo, en este caso, debe ser el equivalente al financiamiento que se realiza para lograr el primer ciclo de producción. A este financiamiento se denomina fondo de productos en proceso, ¿ya? Veamos. En caso de no asignar un fondo que financie la producción del primer ciclo, se tendrá una deficiencia de diseño, una debilidad estructural que puede determinar inviabilidad de la empresa en operaciones, ¿no? El primer ciclo me dura 2 meses en la granja avícola. Entonces yo tendría que tener el dinero para comprar alimento balanceado, comprar los mismos pollitos bebés, las vitaminas para los 2 meses de vida. En esos 2 meses los animalitos van a crecer. A los 2 meses ya se va a poder vender. Entonces, ¿cuánto gasto en esos 2 meses? Ese es el fondo. Voy gastando el dinero y como hemos programado la producción, la producción escalonada, ¿no? Entonces se va a ir vendiendo, se va recuperando el capital, se va recuperando el capital, se va recuperando el capital. Entonces para el ciclo hay que calcular. Existen ejemplos, dice. En el área productiva, en el sector primario de producción agrícola y ganadera, los ciclos de producción toman meses y en algunos años. Ejemplo, producción porcina, 11 meses de crecimiento de los reproductores deslechados, o sea, ya los chiquititos que ya comen por sí mismos, ¿no? Comprados luego de selección rigurosa. 3 meses de gestación. A los 11 meses ya son reproductores. 3 meses de gestación, 10 meses crecimiento de los cerdos, para venta a mercado de acuerdo a un peso ideal, total 24 meses. Tengo que tener dinero para 2 años de maduración para el primer flujo de salida de producción. Ese tiene que ser mi capital, no mi fondo, ¿ya? El diseñador debe calcular el fondo para pagar salarios a los trabajadores, alimentación, atención veterinaria y todo esto. En el ejemplo de la granja avícola, se ha estimado 55 días de crecimiento de los pollitos bebés, 2 meses. Dando una holgura, se tiene 2 meses en la duración del ciclo. Entonces, para esos 2 meses calculamos, que ya está calculado, qué cantidad de alimento balanceado,
creo que son 12 bolsas de alimento balanceado. ¿Qué cantidad de dinero para comprar los pollitos bebés? Ya está calculado. ¿Qué cantidad de dinero para pagarle al trabajador? Es un solo trabajador, ¿no? Entonces, la suma es el fondo para producir un proceso. Eso tiene que tener el que va a emprender el negocio, ese dinero, fondo para producir el proceso. Con eso va a pagarle al trabajador, va a comprar el alimento balanceado. Y a medida que va vendiendo, va recuperando y constituyendo nuevamente el inventario, ¿no? En la producción de granos de café se realiza la plantación de plantines. Durante 3 años se realiza el crecimiento natural, tiempo en el que se debe realizar operaciones de segado y de incorporación de abonos. El diseñador tendrá que calcular el fondo salarial y de los suministros para los 3 años, ¿no? Bien. Laboratorio 1 de aplicación para el caso de la granja avícola. La capacidad de procesamiento es de 100 pollitos bebés por módulo, una cabaña. La capacidad de producción es de 98 pollos por cabaña, una mortalidad de 2. Se diseña 8 galpones en producción, con secuencia paralela dando 784 pollos en crecimiento bimensual, ¿ya? Esa es la duración del ciclo. En consecuencia, en el diseño se calcula el fondo de producción y proceso a valor de costo unitario de 16,06 por kilo y de 41,76 por pollo. Entonces, cuando he hablado de costo unitario, ya he hablado de el costo de cada animalito, costo fijo más costo variable. Como sé que son 784, multiplico por 16 y ese es el fondo de producción proceso. Tabla, fondo de producción proceso, para el caso de granja avícola, 8 módulos, correspondiente a la producción de 2 meses, 784. Detalle, costo unitario, 784 animales por 41, 32.739,84. Eso está acá. Aquí está en el presupuesto de inversión. Ah, caramba. Aquí está, miren. Este es el caso de la granja avícola. Caso de la granja avícola. Capital de explotación. Fondo de inventario de suministros no hay. Igual que me puede decir, pero ustedes se contradicen, ¿no? Como que no hay inventario de suministros. El alimento balanceado. No. Es que este proyecto, la duración del ciclo es de 2 meses. Lo que yo tengo que hacer es dar dinero para un ciclo. 32.739. Y ese es el fondo de producción proceso. Con eso ya están arreglados. No tienen problema. Durante los 2 meses de crecimiento de los animales, tienen plata para ir comprando los suministros. No hay problema. No, ahora, como la producción es escalonada, como habíamos dicho, cada galpón inicia una semana después del otro, después son 8. Entonces, el primer galpón a los 2 meses y empieza a recuperar su capital de trabajo. El segundo galpón, igualmente a los 2 meses, comienza a recuperar y se va reponiendo el capital de trabajo, ¿no? Ingresando inventario de producción proceso, ¿ya? Esa es la particularidad de este proyecto de zona rural, ¿no?
no tiene productos, no tiene inventario de suministros, no tiene inventario de productos terminados porque los pollitos llegan a la edad de que hay que vender. Ya saben los clientes que tienen que aproximarse al faeno, se los faena y se los entrega. No se conserva los animalitos, ¿no? No hay inventario de productos terminados. Todo va a salir, todo va a salir. ¿Ya? Tampoco hay alquileres, entonces el proyecto es muy simple. Una vez que has explicado esto, ya está. ¿No? Una vez que se explica producción proceso, ya está. En este otro caso, en este otro proyecto, que es de zona urbana, de las ventanas, acá tengo un inventario de suministros, pero no tengo productos en proceso. Cada ventana no dura días, horas dura la producción. Fondo de productos en proceso, 0. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces volvemos otra vuelta al texto. ¿Sí? ¿Ya? Suministros, y hemos visto, oferta estacional. Punto de producción proceso. Ya, hasta aquí llegué, ¿no? Fondo de productos terminados. El propósito es asignar recursos para constituir un inventario de producto terminado. Este fondo solo se aplica en casos en los que se exponen los productos. Ejemplo, actividades de producción de vestidos, de muebles, máquinas. No es pertinente en actividades de servicio, ¿no? ¿Qué cosa vas a exponer? Por ejemplo, en servicio educativo. Una guardería de niños. No los tienes a los niños en exposición, ¿no? No es pertinente. Pero sí en una fábrica de vestidos, de muebles. Ahí sí que tienes que tener un inventario de productos terminados. El fondo será una función del tiempo de exposición, promedio que se da en una rama de actividad, y del costo unitario. ¿Ya? Ejemplo, un rubro en el que los productos están N días en exposición. Tendremos fondo productos terminados, producción de N días por costo unitario de producción. ¿Ya? Si cada día produces 20 pantalones, por decir, ¿no? Produces 20 pantalones. Entonces, los necesitas en exposición, tus 20 pantalones. ¿Ya? Entonces tú dices, voy a calcular un fondo de inventario de los 20 pantalones, ¿no? Entonces, tú tienes 20 pantalones por su costo unitario. Ese dinero va a estar inmovilizado en las vitrinas, en los pantalones. Si alguien viene y dice, yo quiero ese pantalón, me gusta, me voy a probar, allá, sácaselo, prueba, listo. Lo vendes, recuperas el dinero. Y de la producción que tienes, ¿no? Que está produciendo, 8 vueltas le pones el pantalón. ¿No? Se va a estar dando vueltas. Va a estar dando vueltas. Siempre vas a tener la vitrina con todos los productos. O de todos los colores, ¿no? Clases que tengas. También se podría calcular fondo de productos terminados, cantidad del bien en exposición por costo unitario. En el costo unitario tienen el costo fijo y el costo variable, ¿no es cierto?, por unidad. Entonces, es el dinero que se necesita que esté invertido en productos terminados. ¿Ya?
Para nota 7 del ejemplo de simulación, consideramos que los productos en exposición corresponden a los de una semana de actividades, siendo la producción mensual de 100 unidades. Cada semana se produce 25 y el costo unitario es 95,82, el fondo es 2.395,5. Fondo de lanzamiento ya es 10,29. Casi termino, ¿no? Porque me voy a quedar acá. Viene fondo de lanzamiento de estrategia, fondo de alquileres anticipados, caja de contingencia. Y con eso habría terminado la parte del presupuesto de inversión y luego tengo que explicar el balance de apertura. A partir de los datos que se tienen, presentar el balance de apertura. Con la presentación del balance de apertura, se termina la preparación del proyecto. Entonces, necesito más o menos una media hora más de clase, ¿no? En una media hora más de clase voy a terminar la preparación del proyecto. Y eso significa que vamos a terminar el día miércoles que viene, ¿no? Y les había dicho que el día jueves va a ser el examen. Pero no me gusta mucho el día jueves, porque yo tengo una clase a las 3. A las 3 de la tarde, los días jueves. Y el examen va a ser presencial. Entonces, difícil llegar de mi casa al centro en una hora. No voy a poder, en media hora no llego. Yo no podría presentarme a la hora de clase, que es 5 de la tarde, ¿no ve? Su clase de día jueves, como hoy día. No podría presentarme. Eso significa que el examen lo voy a fijar para el día miércoles 20. Anoten ya. Miércoles 20 de julio. Examen. A las 3:30. Voy a solicitar uno de los pabellones para dar el examen. Les voy a comunicar el día miércoles que viene. Ya tengo el aula, ¿no? Si me parece el pabellón A o el pabellón B, uno de los dos. Miércoles 20. ¿Ya? El día jueves de la próxima semana voy a empezar a revisar los archivos de prácticas. La última revisión, la segunda revisión. Me falta creo que 2 estudiantes acá, o un estudiante. Voy a terminar eso el próximo miércoles con ese estudiante. El próximo jueves y voy a empezar a revisar los archivos de práctica hasta esta parte. O sea que entre hoy día y mañana posiblemente, ya los voy a convocar para que suban el archivo de prácticas número 2. Ese archivo de prácticas número 2 lo tienen que subir hasta el día miércoles.
miércoles, digamos, porque el jueves empezaría a revisar para la segunda nota en los archivos de prácticas, la segunda nota, ¿ya? Y que en los archivos de prácticas tienen que estar hasta el balance de apertura, pues, ¿no? Y el balance de apertura yo voy a terminar el día miércoles, ¿ya? Ese sería el plan, ¿no? Ese sería el plan. Ahora, en el supuesto de que haya vacación, supongan ustedes que la vacación la decretan, por el momento no hay nada, ¿no? Creo que el director ha pedido que el sector autorice, ¿no? Porque no falta gente que dice, ¿cómo van a entrar en vacación? No deben entrar, deberían seguir en clases, etc. Entonces le está pidiendo que le autorice el sector. Entonces posiblemente le va a autorizar, porque no diré que es un derecho, pero la gente necesita algún tipo de descanso pedagógico, ¿no ve? ¿Ya? En el supuesto caso que decreten la vacación la próxima semana, supuesto, entonces el primer día de clase, primer miércoles de clase va a ser el examen. Eso ya tienen que estar seguros, ¿no? Si la próxima semana dicen vacación a partir del día 11 o sí, 11 o 18 de julio, ¿no? Si dicen eso, entonces ustedes saben que a la vuelta, el primer miércoles de clase es el examen, ¿ya? Entonces estoy anticipándoles. Estoy por terminar, me falta media hora de clase. Yo creo que el próximo miércoles voy a terminar, pues. Ahora, el examen va a ser un día miércoles, no un jueves, un miércoles. Entonces, tienen un poquito más de días para estudiar. Y como se estudia en esta materia haciendo las prácticas, pues desde hoy día tienen que acelerar para tener todas sus prácticas revisadas, corregidas, y se va a empezar a revisar desde el próximo jueves, ¿ya? Bien, aquí tengo una preguntita o dos preguntitas. Aquí alguien dice, no habrá receso, ¿no? O sea, hay algunos de los estudiantes que dicen, no. Aquí dice después del receso. Sí, ya hemos decidido eso, después del receso, ¿no? Siempre que haya receso, ¿sí? Si no hay receso. No. ¿El examen sería hasta el tema del presupuesto? Sí. O sea, hasta lo que voy a ver el próximo miércoles. Es todo el proyecto. Es la preparación del proyecto. El examen, ¿ya? Y aquí había antes otra pregunta, caramba. Creo que le hemos dado algo sobre... Había una pregunta sobre tortas. No sé si está un poco antes. Ah, sí, aquí está. Para el producto físico de tortas, y si se producen cada día, ¿es necesario calcular el fondo? Sí, el fondo de inventario de suministros, ¿no? Porque el ciclo es corto, aunque dure un día, lo cual dudo, ¿no? Más bien en salteñas creo que la producción que produce el jigote la noche anterior, que recién al día siguiente empiezan a producir, ahí puede durar más de un día el tiempo, ¿no? Incluso en ese caso hay que preparar el inventario inicial, el fondo del inventario inicial, ¿ya? Que es el programa de abastecimiento más cuadros de otro suministro dividido entre 12. Muy bien, ahí quedaremos y nos veremos entonces la próxima semana. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Luego, Licenciado, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Finalicé la reunión, pero creo que aquí había una pregunta hoy. ¿Qué dice estas personas? ¿Qué día digo que tenemos que presentar el archivo? Hasta el miércoles van a presentar el archivo, ¿ya? Les voy a comunicar por plazo.